después. Bien chicos, entonces el día de hoy vamos a ver el tema de la exposición, y dentro de la exposición vamos a ver dos puntos importantes: quién es el expositor y su audiencia. A ver, alguien por favor apague su micro. Ya, ya te apagué, no te preocupes. Bien, esto era el tema del proyecto. Pueden ver las diapositivas, chicos? ¿Sí? Ya, creo que sí, ¿no? Perfecto. A ver, un momento. Chicos, por favor, estoy también viendo lo que están escribiendo en el chat. No quiero tener que llamar la atención después. Bien, en el aprendizaje esperado, lo que yo deseo que tú aprendas el día de hoy es acerca de cómo poder realizar una exposición, y lo importante que es también saber tu audiencia con la que vas a hablar. Y lo importante que es también el expositor. Muy bien. Entonces, para esto, este tema en sí te va a ayudar bastante. Te va a ayudar bastante a tu exposición que vas a hacer. Muy bien. Así que por eso yo creo que es necesario que ustedes la puedan tener antes que den la exposición. Por eso había programado el día de hoy en la primera hora. Lo que les estaba comentando es, como pueden ver, en el libro de actividades son bastantes páginas. Y en el texto escolar también son, bueno, son 2 páginas, pero vamos a tratar de poder observarla y llegar a avanzar todo, ¿ok? Primero me gustaría que puedan responder estas preguntas. Para ti, ¿qué es una exposición? ¿Qué paso se debe seguir para realizar una? ¿Cuál es el propósito de esta forma de comunicación y qué se debe hacer como oyente durante una exposición? Vamos a ir paso por paso. Primero, quisiera 2 voluntarios, por favor, con su cámara y su micrófono activado, que me diga qué es una exposición. Chicos, los estoy tomando en cuenta para el tema de participación, por favor. Así que les pido que seamos proactivos, que podamos participar, muy bien, porque esto es muy importante. Bien, entonces, escuchamos. A ver, ¿quién me dice qué es una exposición? Profe, yo. Ya, Santiago, Ya, ¿puedes activar tu sería la cámara, presentación. Santiago? Bueno, Ya, ahora sí. Ahora, Santiago, sería dime. la presentación de un tema hacia un público. O sea, puede ser distintos tipos de público, por ejemplo, a estudiantes, profesores, personas en general. Muy bien, pero Eh, es la exposición de un tema específico, muy bien. claro, sí. Ya, perfecto, gracias. ¿Y alguien más? ¿Otra persona más? Ok. Yo, profe, yo. ¿Quién dice yo? Yo, profe, Daniel. Ya, Daniel. A ver, coméntame. Yo creo, la exposición, bueno, para mí es una presentación formal que discuten pensamientos, ideas, opiniones en torno a un objeto que proceda de un mismo sujeto y establece una comunicación lógica temporal y presenta en un plano de igualdad. Y en ese tema de exposición tienen características, ¿no? Que tienen la habilidad de presentar una explicación con argumentos, ¿no? Ya, muy bien, perfecto. Esto va de la mano de la investigación, ¿cierto? Porque tú puedes exponer un tema, necesitas haber investigado bien, porque si no, no vas a poder tener fundamentos, porque como tú has dicho, has hablado acerca de tener una lógica, de presentar datos, de ser de manera objetiva, ¿no? Dirigirte a un sujeto o a una audiencia. Muy bien, gracias, Daniel. ¿Alguien más? Vamos a pasar ahora a la siguiente pregunta. ¿Qué paso se debe seguir para realizar una exposición? ¿Y cuál es el propósito de esta forma de comunicación? Esas 2 preguntas me gustaría que alguien la responda. Un voluntario, por favor. ¿Qué paso se debe seguir? ¿Y cuál es el propósito? A ver, chicos, vamos. Sobre todo aquellos que no han estado viniendo a las clases o que no han estado participando. Eso es necesario para de una u otra manera puedan tener buena participación, chicos. Qué buena indirecta. Ya, Joaquín, gracias. ¿Puedes participar? Vamos, Joaquín. A ver, chicos, por favor. Necesitamos que participen.
Veo aquí Ya. dos, Joaquín Rivera. ¿Dos Joaquín Rivera? Joaquín Rivera y allá. Estás en dos dispositivos. Tienes que apagar uno, o sea, el volumen de uno, si no se va a señalar con eco. Apaga el micrófono a uno, ahí está. Ya le apagué el Ya, micrófono. perfecto, gracias. Sí, porque escuchaba. Si se escucha como... Profe, ¿yo puedo responder? Ya, Rebeca, después de Joaquín, ¿ya? Después de Joaquín eres tú, Rebeca. Joaquín, si puedes activar tu micrófono en ese dispositivo, Ya. tu cámara en ese dispositivo, hazlo, por favor. Te va a Sí, sonar. estoy con el micrófono, estoy aquí. Ya, tu cámara también. Eso suma puntos, Joaquín. Que tú necesitas. Joaquín, dime, ¿qué pasos debo seguir para realizar una exposición? ¿Y cuál es el propósito de esta forma de comunicación? A ver, te escucho. Joaquín, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Ya. ¿No me escucha? Ahora recién te estoy escuchando. Dime, ¿qué pasos tú crees que uno debe seguir para realizar una exposición? ¿Cuál es el propósito de esta forma de comunicación? Para hacer una exposición primero se debe escoger un tema y Ya, luego se debe muy bien. indagar y saber del tema para luego plasmarlo en una vía que sea visible por todos, como podría ser un papelógrafo, un PDF, cualquier cosa, y también saber explicarlo, indagarlo y eso creo. Perfecto, está muy bien, Joaquín. Primero es elegir el tema, es importante, porque si no tienes un tema, no sabes de qué vas a hablar. Luego, como tú has dicho, es indagar o investigar. Y luego que tienes toda esta información, es procesarla y convertirla en un medio que cualquier persona pueda de alguna u otra manera observarla. No puede ser un papelógrafo, unas diapositivas, un video, no lo sé, pero eso es los materiales, Claro. depende de lo que tú deseas llegar. ¿Y cuál es el propósito de una exposición? ¿Cuál crees tú que es el propósito? El propósito de la exposición supongo que es llegar a más personas, informar a más personas acerca de un tema mediante una charla o una amena, ¿no? Claro, para que lo tengan en cuenta. Una Ya. exposición podría ser alguien exponiendo acerca de los problemas que causa el coronavirus en el Perú, como se lleva a hacer ahorita, para concientizar a los demás acerca de la situación y depende de cada caso, ¿no? Perfecto, eso justamente, como el nombre dice, exposición, o sea, quiero exponer, quiero dar información, brindar cosas que la gente pueda entender. Muy bien, gracias, Joaquín. Una persona para la última pregunta, ¿qué se debe hacer como oyente durante una exposición? Ya, esto era Rebeca, Rebeca quería participar. Vamos, Rebeca. Rebeca. Sí. Ya, vamos. ¿Qué se debe hacer como oyente durante la exposición? Ah, am, la- Te escucho mal, Rebeca, te escucho como entrecortado. que oyen- Estás como que Ya. tu micrófono se apaga y se prende, Rebeca. De repente escríbeme en el chat. Si está, creo que tienes un Profe, problema. Rebeca, creo que Encerrar- tienes un problema con el micrófono. Profe, voy a cambiar de audífono un ratito. Ah, ya. A ver, mientras voy viendo los chats, chicos, por favor, controlen sus vocabularios en los chats, por favor. Estoy leyéndolos también. Y acá no se puede borrar, así que ya fueron, se queda aquí grabado. Sí, Joaquín, bueno, coincido contigo en algunas cosas, ¿no? Si tú vas a exponer de algo, de repente, que tú ya seas un experto o exponer de algo vivencial, o sea, una parte de tu vida, por ejemplo, quieres exponer tus vivencias en el colegio, ¿no? Desde ahora. Obviamente para eso no necesitas estudiar, pero cuando queremos hablar de temas específicos o científicos o un poquito más densos, como por ejemplo lo que van a hacer el día de hoy con el tema de la exposición sobre COVID, ahí sí es estudiar, ¿no? Ahí sí es repasar, ahí sí es saber la información. Exacto, estudiar y memorizar es diferente, ajá.
Estudiar es para la vida, como algunos decían, ¿no? Profe, Estudiar es deja para tus la vida audífonos. y memorizar es para aprender. Perdón, al revés. Estudiar es para la vida y memorizar es para responder el examen, para pasar el año. Sí, Rebeca, ahora sí te escuchamos bien. Coméntanos, ¿cómo debe ser, qué se debe hacer como oyente durante una exposición? Los oyentes deben, o sea, como dice la palabra misma, tienen que escuchar bien la exposición, hacer preguntas, dar de todo para poder entender lo que la persona está hablando. Aunque muchas veces es difícil porque nosotros no podemos tener nuestra atención completa en algo por mucho tiempo. Pero igual tenemos que hacer nuestro máximo esfuerzo y estar preguntando todo para que nos resuelvan todas las dudas que tenemos sobre ese tema. Perfecto. Sí, es verdad, eso que ha dicho Rebeca, el hecho de que nosotros no podemos estar todo el rato concentrados, es cierto, ¿no? Creo que si no me equivoco, los científicos dicen de que una persona, dependiendo de la edad, puede tener cierto tiempo de atención, ¿no? Los niños pueden tener unos 5 o 6 minutos de atención, de repente un adulto puede tener unos 15 o 20 minutos de atención. Luego de esos 20 minutos o 15 minutos ya no te atiende más. Empieza a pensar en otras cosas, de repente si es un adulto, en el trabajo, empieza a pensar en la casa que dejó algo de repente encendido, qué sé yo. Ya tu mente empieza a divagar y ya no te concentras. Por eso los buenos, y así sea cual sea el expositor, puedes poner a un expositor brillante, pero la atención de una persona va a ser siempre en los primeros 20 minutos como máximo, así exagerando. Y por eso es importante que cuando tú expongas, lo más importante o lo que tú quieras captar la atención lo hagas al inicio. Si tú logras captar la atención al inicio, está bien. Y también tú tienes que tener algunas herramientas para poder como oyente mantener la información, ¿no? Rebeca dijo algo de estar siempre atentos. Sí, y algunas personas de repente cuando van escribiendo también van atendiendo. Entonces algunas personas prefieren en las conferencias o en las exposiciones escribir, porque de esa manera pueden de una u otra forma atender mejor la charla o la exposición, o estar de repente de manera empática con el expositor, ¿no? Estar siempre mirando al expositor, haciendo preguntas, porque cuando haces preguntas también estás metido en el tema. Bien, gracias Rebeca. Vamos a seguir avanzando a lo que nos continúa, ¿ya? Bueno, esta es un poquito la teoría de qué es la exposición. Esto simplemente para poder afianzar los conocimientos de lo que ustedes mismos han dicho, la exposición es una situación comunicativa en la que el expositor va a presentar información sobre un tema a una audiencia. Acá vemos palabras claves, ¿no? Expositor, que es en sí la persona más importante dentro de la exposición, porque es el que tiene la información y el que va a comunicar. Muy bien. Y esta comunicación se da a una audiencia, o sea, hacia a un público específico. Muy bien. Y los pasos para organizar la exposición son estos. Primero, como dijo Joaquín muy bien, es elegir un tema, ya sea científico, académico o periodístico, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el tema que ustedes van a exponer tiene un poco de todo, porque tiene un poco de científico, porque a los que van a exponer acerca del COVID tienen que hablar acerca del punto de vista científico cuando hablen cómo se generó esta enfermedad. Pero también es periodístico, ¿por qué? Porque va a darme información. Hay algunos de ustedes que están dando datos que se han dado en los periódicos, ¿no? Entonces también es por un lado, también es periodístico. Determinar las características del receptor, o sea, ¿son interesados o son especialistas? ¿A quiénes yo me estoy dirigiendo? ¿A gente especializada estudiando esta charla para, no sé, abogados, para periodistas, o me estoy dando esta charla para público en general? ¿Por qué digo esto? Porque si tú sabes cómo es tu receptor, tú vas a saber qué lenguaje vas a utilizar. Muy bien. Luego, tercer punto, debo investigar desde fuentes variadas, no solamente desde una fuente, debo investigar desde fuentes variadas. Muy bien. Cuarto punto, tengo yo que organizar el contenido, siempre organizarlo en 3 partes básicas: introducción, cuerpo, desarrollo y cierre. Es muy importante. Esos 3 puntos yo siempre voy a tener: introducción, cuerpo y conclusión, ¿no? Cierre, ¿no? Y siempre en tu desarrollo debe haber sus subtemas. Debo definir el esquema: la narración, la descripción, causa, efecto o problema y solución. Chicos, lo que ustedes van a exponer
es un esquema de problema-solución, ¿verdad? Porque ustedes están planteando un problema, en el árbol del problema están diciendo la problemática, y en el árbol objetivo están planteando la solución. O sea, su exposición, su esquema es una de causa-efecto, de problema-solución. Muy bien. Y siempre utilizar un registro formal y un lenguaje claro y preciso. Un lenguaje claro y preciso. Acá es importante también detallar esto. ¿Cuáles son los elementos fundamentales de la exposición oral? Hay 3 tipos de elementos, jóvenes. Los no verbales, los paraverbales y los verbales. Voy a explicar esto de una manera muy sencilla. Los no verbales son aquellos, como su nombre lo dice, que no son del habla o del vocabulario o de la gramática, por así decirlo. Es todo aquello que no se está diciendo. Yo creo que les comenté a ustedes o le comenté a otro grado, pero según un estudio de un estudio en Estados Unidos de la ciudad de Palermo, de Palo Alto, en California, ellos hicieron un estudio de la Universidad de Palo Alto y llegaron a la conclusión de que casi el 70% de lo que una persona comunica es no verbal. Básicamente casi el 70%. Esta información ya está un poco, es ya de anterioridad de unos casi 5 años. Yo creo que esto ha aumentado de repente, ¿no? Ha aumentado, ¿por qué? Porque ya no solamente nos comunicamos, acá habla de gestos y mirada, pero también yo puedo usar incluso la parte audiovisual, ahora que está muy de moda, ¿no? De repente los videos, el sonido, o sea, todo eso es no verbal, ¿no? Los gestos, la mirada, todo esto, chicos, va a comunicar. Es por eso que yo les dije que es muy importante que al momento que expongamos el día de hoy, los grupos que se hagan exponer, tienen que exponer con su cámara, porque así yo puedo ver sus gestos no verbales. Muy bien, entonces esto es muy importante. Los paraverbales es la voz, o sea, el tono de voz, la entonación, el ritmo, la dicción. O sea, es distinto que yo siempre hable así, como por ejemplo puedo hacer ahorita para practicar, ¿no? Siempre hable a un mismo tono de voz, así, bajito, todo normal, siempre plano. A que yo esté hablando de manera distinta, ¿no? Yo esté enfatizando ciertas palabras y mi voz cambie. Esto hace que tú te despiertes, tal vez, ¿no? Ojo, no es gritar, es entonar adecuadamente, ¿no? Cuando yo quiero, por ejemplo, dar una cifra, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El presidente salió a hablar ayer y dijo que 32,000 personas están infectadas. Entonces yo estoy haciendo más entonación, más fuerza de voz en la cifra. ¿Por qué? Porque yo deseo que tú prestes atención a esto. Deseo que tú captes la atención. Muy bien. Esto es lo paraverbal. Básicamente es la voz, el volumen, la entonación, el ritmo, la dicción, ¿no? Ustedes pueden ver ejemplo de esto en las clases, ¿no? Yo me imagino que ustedes ven, cuando escuchan las clases de algunos profesores, ven que algunos de nosotros entonamos distinto o tenemos un ritmo distinto cuando hablamos de algo, ¿no? Para que ustedes puedan captar, porque si mi voz fuera plana, o sea, fuera la misma siempre, ustedes ya estuvieran dormidos, es que no lo estén ahorita, ¿no? Y la parte verbal, chicos, es básicamente el lenguaje, ¿no? El orden, la estructura. Yo tengo que tener una secuencia lógica en mi mente de lo que voy a estar hablando, el vocabulario, o sea, las palabras que voy a usar. Por ejemplo, si mi audiencia, la gente que me va a escuchar es el público común, o sea, el público en general, yo no puedo usar palabras muy rebuscadas, yo no puedo usar técnicos o palabras muy técnicas, porque la gente no me va a entender. Muy bien. Luego la sintaxis, la construcción de palabras, la comprensión, ¿no? Tratemos de ser lo más formales y lo más claro. Y para ser claros, jóvenes, nos tenemos que ir un poco a la sintaxis más práctica, que es sujeto, verbo y predicado, ¿no? Si yo cambio y empiezo a hablar de una estructura un poco más compleja, donde de repente, por ejemplo, comience con el objeto directo y luego pase al sujeto y luego pase al verbo, tal vez, esto va a crear de repente que la gente que me está escuchando, si no es especializada, se va a perder, muy bien. Básicamente es eso, y la relación que hay entre la organización y la realización. Por ejemplo, tienes que entender y ver muy bien acerca de distribuir tu tiempo. Esto ya va más un poco al momento de exponer, ¿no? Cuando tú expongas, tienes tú que distribuir bien tu tiempo. O sea, tienes que planificar cuánto tiempo vas a tener para hablar
cada parte. Muy bien. Dice que por lo general es un 70% lo que tú programas y un 20% para la parte final. O sea, si tú vas a exponer 10 minutos, 7 minutos vas a detallar tu explicación, ¿no? Cada parte de tu discurso, y los 2 o los 3 minutos previos, finales, ¿no? De repente, vas a hablar acerca de la conclusión, el cierre, el final, ¿no? Debes adecuar el material de apoyo a las condiciones del espacio. O sea, por ejemplo, ¿no? Acá estamos haciendo una exposición virtual. Entonces tú tienes, sí o sí, necesitas tener tu PowerPoint para que la gente pueda seguirte, ¿no? También puedes tener de repente un video, documentos, ¿no? Entonces tienes que tú adaptarte. De repente más adelante les van a tener que exponer en un lugar donde no haya nada. Por ejemplo, a mí me invitaron una vez a exponer, a dar una pequeña exposición sobre el tema de la juventud y las drogas en Chachapoyas. Y yo había ido con mi presentación, con mi PowerPoint, todo bien chévere, así mis videos, todo bacán. Y cuando llego, eso fue una falta mía, no me coordiné mucho con el encargado, y no tenían no tenían PowerPoint, no tenían, perdón, no tenían en los medios para proyectar, no tenían un proyector. Entonces tuve que adaptar ahí, en el tiempo que tenía, mi exposición, hacerla más lúdica, hacerla más lúdica, con otras cosas, porque me tuve que adaptar al espacio. ¿Ok? Y también tengo que ir observando la reacción del auditorio. O sea, tengo que hacer contacto visual con el auditorio. Tengo que ver cómo están. Si me está captando o no me está captando. ¿Están atentos o no están atentos? Y chicos, déjenme decirles que la verdad, o sea, cuando ustedes se pongan ya frente a más personas, estén al frente, desde ese lugar se va a ver todo. Y a veces es penoso ver que algunos están durmiendo, o que algunos están con una actitud que muestra que no les interesa el tema. Entonces, cuando suceda eso, ustedes tienen que encontrar las herramientas para volver a enganchar con el público. Muy bien. Pero siempre va a haber algunos que otras personas que sí o sí ya tienen una actitud así. O sea, por más que tú traigas la mejor presentación, el mejor video, el mejor chiste, muy bien, vas a hacer que de esa manera puedas... Hay gente que ya está así, o sea que lamentablemente no tienes interés para escuchar la charla, ya sea porque de repente le han obligado a estar ahí, ya sea porque a lo mejor tenía que estar ahí, o de repente tiene otros factores externos. De repente se levantó tarde, de repente no desayunó el día de ayer, o no tomó desayuno, no sé, y está así. No son ustedes el problema, son la parte externa. Pero tú como expositor tienes que encontrar la manera de siempre tratar de enganchar con el público. Muy bien. Ahora, los oyentes deben guardar silencio durante la exposición. Claro, porque tienen que escucharte. Solamente hablarían o podrían hablar cuando tú comiences a hacer las preguntas, ¿no? Cuando digas, bueno, tiempo de preguntas, ahí van a hablar. Deben mantener una actitud al escuchar, una actitud activa. Para eso tú tienes que, de alguna u otra manera, conversar con el público. O sea, estar atento, generar una interacción, ¿no? Y plantear preguntas breves y concretas al expositor. O sea, depende de la exposición que tenga, ustedes siempre van a tener un tiempo para preguntas. Muy bien, un tiempo para preguntas. Entonces es importante que ese tiempo de preguntas se respete, ¿no? Y los expositores puedan tener de alguna u otra manera la oportunidad de responder las dudas que tenga la audiencia. Y la audiencia debe preguntar de manera concreta, específica. Muy bien. Ok, jóvenes. Antes de pasar al libro de actividades, ¿tienen alguna pregunta hasta acá, jóvenes? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Los escucho. Chicos, a ver, comenten por favor si alguien tiene alguna pregunta sobre el tema que hemos hablado. Hasta acá ya iría la parte teórica. ¿Tienen alguna consulta más sobre el tema? Todo ok, dice Jimmy. Muy bien. Si es así, entonces ¿estamos bien? ¿O tienen una consulta sobre el tema de la exposición? Sobre el tema de la audiencia, el expositor.
hemos visto que el expositor tiene que ser dinámico, tiene que de una u otra manera mostrar empatía, ver la parte verbal, la parte no verbal, la parte de entonaciones. ¿Alguna pregunta sobre ello? ¿Sobre la estructura? Chicos, los escucho. ¿Sí? Profe, Sí. Sí, profe, Giorgio. una consulta. Dejó una tarea hace una semana, ¿Ya? esa del bloque 2, no me acuerdo de las páginas. Pero quería saber hasta qué hora tenemos para resolverla y para mandarla a usted. Como mencioné en la guía de estudiante, todas las tareas se vencen el viernes. Como yo la dejé esa tarea el viernes pasado, tienen hasta el día viernes a las 7 de la tarde. ¿Ya? Ah, ya. Ajá. Ok, Ok. ya. Gracias, profe. Pero mi Chao. pregunta era si tenían alguna consulta sobre el tema de hoy. Sobre lo que acabamos de hablar. ¿Todo está ok, chicos? ¿Chicas? ¿Sí? ¿Quién habló? ¿Consultas? Chicos, los escucho. Chicos, ¿alguna pregunta? Todo bien, entonces vamos a pasar a lo siguiente. Voy a dejar de grabar porque ya esta parte ya sería la parte práctica. Entonces